Hola, ¿qué tal? Qué placer saludarle esta mañana de lunes. Muchísimas gracias por su sintonía y el placer nuevamente, les reitero, de poder estar con ustedes brindándoles información esta semana junto con Thais sobre informaciones que esperamos sean de muchísima utilidad para ustedes. Quiero comenzar el programa más bien, con un tema que no podemos todavía sacar de agenda por razones obvias, y es el tema del COVID-19. Si bien es cierto, las cifras aumentaron relativamente poco, esto no puede hacer que nos gane la confianza como país. ¿Cuál es el panorama en este momento? Aunque ayer todavía los medios reportaban la 5ª persona fallecida. ¿Y cuál es la probabilidad de que esta temida curva suba de un momento a otro de forma inesperada por este exceso de confianza? El doctor Carlos Estrada está con nosotros, él es neumólogo y viene a ayudarnos a analizar qué pasó durante estos últimos días de fin de semana y, muy importante, por qué usted y yo no tenemos que pecar de excesiva confianza, que me parece este es un tema en el que tenemos que ahondar, porque ya se puede ver con mayor frecuencia gente en las calles haciendo deporte y quién mejor que el doctor para explicarnos si esto ya podemos ir pensando en esto. Doctor, bienvenido, muchas gracias por ayudarnos. Un gusto, Omar, como siempre, estar con ustedes. Y sí, hoy es un día tal vez importante porque arrancamos una semana donde el reto para muchos en sus casas es entender, bueno, doctor, ¿por qué si veremos menos casos, las medidas siguen siendo las mismas? Creo que ese es tal vez el dilema al que se enfrentan muchas personas, especialmente fin de semana, donde tuvimos también la restricción sanitaria y, como bien decías, algunos ya se aventuraron no solo a hacer deporte, sino tal vez a salir más, porque recordemos que en este país las medidas de restricción son de circulación, de vehículos, no tanto de personas. Entonces ahí se vuelve un reto. Entender en esta semana, es lo que vamos a actualizarles a todos, cuál es la tendencia, qué es lo que buscamos hacer entender a todo el mundo que no es el momento tal vez de bajar la guardia, pero entender por qué, porque si uno nada más lo dice tal vez queda un poco confuso. Es curioso, doctor, porque ya comienza a escuchar uno y en planos muy cercanos, a nivel de la familia, con amigos que dicen, tal vez esto no vaya a durar lo que las autoridades de salud están diciendo, tal vez dure menos, ya esto va a pasar, y ese ya va a pasar puede hacernos más bien pecar de excesiva confianza y caer en un error como sociedad costarricense. Correcto. Yo te diría, Omar, que hay dos aristas, o sea, dos formas de interpretarlo. En primer lugar, y hay que ser positivos en eso, nuestras autoridades tomaron medidas muy adecuadas en un momento adecuado al inicio de la pandemia. Entonces también vemos el reflejo de algunas de esas medidas en el sentido de que la curva tal vez no ha crecido como creció en países vecinos como Panamá, etcétera. Pero es importante entender que esa curva que vamos viendo cómo se va tendiendo como a aplanar, puede tener un falso concepto que se basa en el hecho de que este virus, repasando un poco, se transmite de 1 a 3 personas. Entonces, si yo hago un ejercicio ahorita y digo, qué raro, ¿será que hay más positivos que no estamos encontrando? Eso es una posibilidad. Que haya algún asintomático que, como buen asintomático, es una persona que se siente bien, no va a consultar. Y esa persona, si sigue transmitiendo, podría darnos un segundo golpe, cosa que sucedió en Estados Unidos, cosa que sucedió en España, cosa que sucedió en Italia. Entonces, tal vez el llamado a atención es, bueno, vemos una curva que pareciera que está tendiendo como a bajar, inclusive algunos me decían, como decís vos, en pequeños círculos, qué raro, todos los días va uno menos, o sea que de aquí a una semana, en esta semana tendríamos 0. Bueno, sería una buena noticia que tengamos 0 casos, pero no significa que tengamos que bajar la guardia, porque precisamente esos asintomáticos podrían transmitir el virus y no los podemos encontrar porque no están consultando. Entonces sigue siendo un reto y, repito, esa segunda ola podría ser mucho más fuerte que lo que estamos viendo ahorita. Doctor, quisiera que usted nos actualizara porque el equipo de Geotecnologías nos va a brindar una gráfica con la que nos hemos estado alimentando diariamente para ver este reporte en cuanto a avances. Aquí está y me gustaría que sea usted el que nos diga un poquito. Genial. ¿Qué es lo que se ha estado experimentando en este momento? Entonces, ve qué interesante, Omar. Bueno, aquí tenemos la gráfica para todos en sus casas. A la fecha de hoy tenemos 660 casos. Habrá que ver la actualización a mediodía de los casos reportados de ayer hacia el día de hoy. Pero en general vemos que son muchos más en la proporción de descartados, casi 7.000 casos descartados. Y muy importante, se menciona un número en amarillo que son los casos activos. ¿Eso qué significa? Que ese paciente que es positivo, que todavía no se considera recuperado. Es importante entender que estos pacientes no es que están severamente enfermos de un hospital, no es que están internados, no es que están críticos. Pero tienen el virus. Pero tienen el virus. Y ve que importante porque recordemos que por cada caso activo, por la red que se desarrolló a nivel nacional, ese caso activo tiene algún contacto cercano que también está probablemente en aislamiento. Entonces, ve que interesante que no es un número tan pequeño como solo se ve en las pizarras, sino que puede ser mucho más grande. De ahí el mérito de que nuestras autoridades han logrado identificar en ese cerco quiénes son los contactos cercanos. Importante también que el número se mantiene cerca del 90%, que ahí se pone número total,
casi todos son adultos jóvenes, que eso es importante en nuestro país por la curva nuestra, porque muchos se preguntaban por qué aquí no hay tanto caso en adulto mayor. Bueno, porque nuestra curva también es una curva diferente a lo que se vio en países como China. Si quieres pasarme la gráfica para ver la tendencia en general. Exacto, perfecto. La tendencia, les decía, se tiene que evaluar también con base en lo que vemos en hospitalizados. Entonces yo puedo hablarles a ustedes de que tenemos 660 casos, pero lo más importante es entender que el 5% era lo que se estimaba en general, son pacientes que pueden desarrollar una enfermedad severa. En nuestro país ese porcentaje ha sido menor porque nuestra curva se ha ido construyendo con menos casos. Pero quiero llamar la atención a que esos pacientes que ustedes ven en rojo, que están en cuidado intensivo, son pacientes severos que posiblemente se complicaron por alguna enfermedad adicional, pero en algunos casos, como tuvimos hace unas semanas, eran pacientes jóvenes, sanos. Entonces, esos pacientes asintomáticos que decíamos que pueden todavía transmitir el virus, siguen siendo un importante factor que tenemos que considerar. Si usted se siente bien, no necesariamente el ser asintomático significa que no pueda complicarse. Y la lamentable cifra de 5 fallecidos, que ve que si hacemos una contraparte, muchos dirán, bueno, doctor, con la tendencia que viene ahorita, probablemente la curva ya se va a traslapar. Casi no hay fallecidos, casi tenemos más recuperados, como 112 que se ve en la gráfica, más recuperados que nuevos. ¿Será que estamos superando el virus? Que esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Claro. ¿Será que lo superamos? Recordemos que el hecho de superar, si es que esa palabra se puede definir en este virus, no se puede establecer en esta semana. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa curva de retraso, esos 10 días donde podría estar incubándose en otro paciente. Doctor, quisiera también hacer una pregunta con respecto a esto, porque se sabe que las pruebas diagnósticas, las pruebas de testeo se han estado realizando aquí, en el casco central. Correcto. El hecho de que no se estén realizando estos testeos en zonas rurales, ¿nos pueden estar volviendo vulnerables en estas partes, en estos extremos del país y no nos estemos dando cuenta de qué está sucediendo realmente? Omar, esa pregunta es muy interesante porque yo no diría tal vez vulnerable, pero sí hay un sesgo, o sea, sí hay un tema de que, como vimos al inicio de la pandemia, el cantón más afectado era Alajuela, al inicio. ¿Por qué? Porque era donde más casos teníamos. Si vemos, conforme avanza la pandemia, tal vez el más importante va a ser siempre el caso de San José, con sus diferentes cantones, especialmente el Cantón Central. Pero es cierto, si yo tengo en la periferia pacientes asintomáticos o pacientes que tal vez consultan para que se desplace la muestra acá y todo, puede ser que haya un retraso que no estemos considerando como parte del fenómeno. Ahora, es importante entender que nuestras autoridades han desarrollado una estrategia donde si tengo un paciente en una zona rural, probablemente no es que no se están diagnosticando. Me explico, no quiero que quede la idea como que si yo estoy en Limón no se hacen las pruebas. No, al contrario, más bien se puede tramitar esa prueba para hacerla a nivel central. Pero es más probable que en lugares como San José el virus haya circulado más rápidamente al inicio de la pandemia. Y eso explica, por ejemplo, esa curva que vimos ahora, que es una curva donde San José, cantones centrales, era donde más casos teníamos. Y que curiosamente, hago llamado de atención, cuando se liberó, por decirlo así, se quitó un poco la restricción de Semana Santa, fue donde más vimos movimiento. Entonces, muy importante ese doble filo, ese arma de doble filo que estamos trabajando, porque muchos dirán, bueno, si yo ya me siento bien, ya considero que superé este fenómeno, ¿por qué no salgo a la calle? Mucho cuidado, porque precisamente en zonas de alta exposición al virus, en zonas como San José, área metropolitana, podría ser más probable que si tenemos más contacto entre asintomáticos, empiece una segunda parte de la curva y eso es lo que no queremos. ¿Usted considera, doctor, que muchos costarricenses ya se han confiado y se han relajado con el tema? Obviamente es una percepción tal vez subjetiva en el sentido de lo que uno ve en la calle, pero se nota o se percibe una sensación como de falsa confianza, o sea que ya en algunos textos, alguna gente inclusive opinando en redes sociales y demás dicen, bueno, la verdad es que si la curva está tan plana, o sea, no subió tanto, ¿por qué seguir las medidas? Ese es el momento donde de verdad llamo la atención a que eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque esa falsa percepción nace del hecho de que esto no es un virus que se comporta lineal, o sea, no es un enemigo que conocemos que se comporta siempre como que yo lo conozco hoy y lo derroté, sino que recordemos que tiene una segunda fase donde los pacientes que no tienen síntomas podrían transmitirlo y ese fenómeno tiene un retraso como de 10 días. ¿Eso qué significa? Sí. Que si yo ahorita, vamos a hacer un ejemplo, ahorita, en esta semana, Omar, que ya todos vemos que muchos dirán, ya son menos de 5 casos por día, ¿por qué me voy a preocupar? Salimos a la calle, somos asintomáticos, lo transmitimos, en una semana, 2 semanas podemos ver un repunte exponencial. Por ahí va mi pregunta. Entonces, en 2 semanas, toda esta falsa confianza que usted nos está hablando puede saldarnos una factura cara. Podría pasarnos una factura muy cara, que además se combina con el hecho de que el virus inevitablemente, que eso también es una pregunta que me la han hecho, inevitablemente va a tener que estar expuesto a la comunidad. O sea, no estoy hablando del tema que comentábamos en la entrevista anterior, que está en transmisión comunitaria. No es eso. Cuando hablamos de transmisión comunitaria es que el virus está
infectando mucha gente, generando muchos síntomas de enfermedad en forma masiva, exponencial en la comunidad, sin un contacto claro. Pero es inevitable que nuestra comunidad, la población, se va a exponer al virus. ¿A qué me refiero con eso? Que habrá mucho asintomático que tal vez hasta ya tuvo el virus y ni se dio cuenta. Pero esos asintomáticos todavía están circulando. Entonces, si yo genero mayor exposición, ese asintomático tal vez no va a tener nada, pero lo puede transmitir a un paciente de riesgo. Eso es lo que no queremos, que no se transmita a un paciente que se pueda complicar. Hay un nuevo concepto que yo he escuchado de usted y de otros especialistas, doctor, y es el de reactivación. Correcto. De reactivación del virus. Me gustaría que usted nos explique qué quiere decir esto y si estamos propensos a que ocurra. Ve qué interesante. Te decía que entonces ahorita estamos en una fase donde ya muchos podrán sacar sus estadísticas un par de meses de contacto con el virus. Cerca del 80% de la población tiene que tener exposición inevitablemente y el 100% lo hará en algún momento a este virus. Pero existe un segundo fenómeno, que es lo que ya se ha visto en China, se ha visto en Corea, se vio en Japón también, que es que en la segunda fase algunos pacientes vuelven a tener síntomas. ¿Qué significa eso? Hagamos un modelo. De los recuperados, de los 112 que vimos ahora, un paciente llega a consultar en una semana, otra vez por síntomas. Entonces, ¿será que tiene coronavirus? Podría tener coronavirus de nuevo. Y ahí es donde sale la duda de si será que se reinfectó o se reactivó. Tengo que aclarar los conceptos porque el concepto de reactivación nació en Corea. Los coreanos proponen o han hecho una propuesta que no está clara y no la han confirmado, de que el paciente que ya tuvo coronavirus podría volver a activar esa respuesta inmunológica, o sea, que pareciera como que está nuevamente infectado. Realmente es poco difícil sustentarlo, es más probable que esa palabra sea reinfección, para aclararle a todos en la casa que es más probable que sea una reinfección, o sea que ese asintomático que ya tuvo el coronavirus inicia una fase donde se expone con más personas, repito, que están en la comunidad y puede volver a infectarse, entonces tiene un nuevo coronavirus que de nuevo es una nueva infección y se trata como tal. Pero hay que diferenciarlas porque la reactivación como concepto lleva a la confusión, porque ¿será que el virus nunca desapareció? No es así. Es una nueva infección en un paciente que ya se había recuperado. Y esta reinfección en este paciente que ya estaba recuperado, doctor, ¿vuelve a este paciente más vulnerable? Sí. ¿Podría ser más peligrosa la reinfección? Lo que se ha visto en general, se vio más en China al inicio, es que son pacientes que tienden a ser como más severos. O sea, en el sentido que tal vez el primer caso o la primera vez fue como una gripe tal vez más leve y demás. Pero cuando tienen reinfección, como su sistema inmunológico todavía no está, por decirlo así, al máximo en la capacidad, tiende a ser un poco más sintomático. Y de nuevo, se viene la preocupación de que esos pacientes que tal vez ya se consideran recuperados tengan una nueva infección y en este caso sea una infección severa que los lleva a una unidad de cuidado intensivo o alguna complicación respiratoria. 8:13 de la mañana, si usted recientemente no sintoniza, le actualizo un poquito. El doctor Carlos Estrada Garzona es neumólogo y está con nosotros para hablarnos qué fue lo que ocurrió este fin de semana. Como usted, si estuvo viendo un poquito las noticias, se dio cuenta que fueron más los casos de personas recuperadas que los casos de contagio incluso, y esto evidentemente es bueno, pero el doctor nos está hablando de que usted y yo no podemos confiarnos porque este exceso de confianza o este falso concepto, como le llama el doctor, puede incluso doblar las cifras en términos de 2 semanas. De allí la importancia de que usted y yo nos mantengamos todavía siguiendo con estos protocolos. Le invito a que usted realice su consulta al Facebook de Buen Día, ya nos están llegando algunas, y también si tiene alguna consulta que quiera hacer en video puede hacerla al 6087-7777. La idea es que la entrevista la podamos hacer todos y aprender de un tema que, si bien es cierto, doctor, ya manejamos como sociedad. Claro. Creo que siempre es importante en la voz de autoridades de salud que nos estén diciendo y hasta de cierta forma que nos regañen y nos jalen un poquito las orejas para no bajar la guardia, que a mí me parece que esto es muy importante. Evelyn Navarro nos está escribiendo y dice que está circulando una nota o una noticia de CNN, no sé si está confirmada, pero quiero dejar el comentario acá. Dice ella, en la noticia dice que nos van a dar de alta pronto. De hecho, ella hace aquí el adjunto del archivo. Dice, me gustaría que aclaren esto para que la gente no se atenga. Sobre todo cuando lo dice un medio de estos que es tan importante a nivel mundial. Ese concepto de alta viene a ser como el resumen de lo que hemos comentado ahorita. Porque precisamente para que un país se considere que está de alta, tiene que haber un balance muy positivo entre los que se recuperan y los nuevos. Cuando China tenía, y creo que lo comentamos inclusive con vos, Omar, en una entrevista hablábamos de que China era los primeros países que se consideraba que estaba saliendo de la curva, era porque ellos ya tenían más casos recuperados, inclusive estaban dando de alta a pacientes que estaban hospitalizados y casi no tenían casos nuevos. Nosotros, por definición, si uno ve los números, se podría considerar que estamos entrando en ese momento. Ahora, repito, estamos en una curva
que lamentablemente no estamos considerando un grupo interesantemente grande, que es casi 2/3 del grupo identificado, que pueden ser asintomáticos. Entonces, para poder definir que estamos dados de alta, por decirlo así, se debe incluir una variable adicional que ya las autoridades nuestras a nivel de Ministerio de Salud la están hablando, que es... Doctor, sí. De hecho esta es la publicación, gracias a Jorge por colocarnos. Y esa circuló temprano, sí. Exacto. Es una publicación que hay que tenerle mucho cuidado porque ese fenómeno de decir dado de alta, ve que lo ponen el primer país en Europa y América dado de alta. Y lo aclaramos en el cintillo de abajo, doctor, como publicación falsa, porque para que nadie de una vez vaya pensando que con ese loguito que dice CNN, la gente se confía por completo. Igual, recordemos que todas las comunicaciones oficiales se dan por medios oficiales, y por eso estamos acá para aclarar este tipo de situaciones. Y es importante entender que el concepto de alta no es como cuando yo tengo un paciente hospitalizado y ya se recuperó y le doy de alta, sino que en este caso estamos hablando de un país que se enfrenta a un virus en un fenómeno, una pandemia. Entonces, para hablar de alta, se debe considerar además una variable interesantísima, que es lo que te decía, del paciente asintomático que puede transmitirlo. Y por eso ustedes ven ahora que se habla mucho en el Ministerio de Salud del término de los clústeres. O sea, se están identificando algunas zonas de probablemente más exposición, inclusive buscando si hay algunos contactos asintomáticos, que eso no se puede hacer en forma masiva porque no es la política nuestra, pero es importante entender que para que hablemos de alta, tenemos que saber que es un paciente que no va a regresar al hospital. O sea, si yo tengo un paciente hospitalizado hoy y te digo, Omar, ya, gracias a Dios todo salió bien, vas para afuera del hospital, no puedo darte de alta si yo sé que en 2 semanas vuelve. Y si este país baja la guardia y en 2 semanas estamos otra vez aquí, pero hablando de una nueva ola y explicando de nuevo todo lo que puede suceder en una nueva ola donde tenemos mayores casos y un país saturado en hospitales y especialmente en cuidado intensivo, ese no es el objetivo y eso no sería una alta, sería más bien una falsa expectativa de alta que más bien se nos complicó. El ministro dijo la semana pasada que una ola de contagios es un peligro latente. Correcto. Quisiera que usted nos explicara qué significa esto. Es muy interesante porque también, bueno, el señor ministro ya inclusive ya ha sido muy enfático en el concepto de que quedarse en casa lo que busca evitar es que haya un fenómeno de ola. ¿Qué significa eso? Cuando inició el fenómeno de la pandemia, hablábamos acá de, tenemos un caso identificado, inclusive las noticias identificaban, bueno, este fue el caso especial, se identificó los nexos probables. Cuando hablamos de una ola es cuando el virus está en esa fase de transmisión que no podemos controlar. ¿Qué significa eso? Que entonces ya no va a ser solo el hecho que decimos, bueno, tal cantón tiene tantos casos, sino que de pronto en un día tenemos 100, 200 casos en un cantón, por ejemplo, de Limón. En otro día tenemos 100, 200 casos en Punta Arenas. Y esa forma de ola, como si fuera en el mar, que se viene, no la ola pequeñita, sino la ola grande, es lo que nos puede caer encima. Y como un ejemplo que estoy dando ahorita, ¿cuántos de ustedes cuando van a la playa, esa ola que no se esperaban los golpea? Eso es lo que no queremos, que haya un golpe y que esa ola expansiva sea la que nos pase la factura. Porque repito, este es un país que ha hecho las medidas bastante bien y eso podemos decirlo en forma positiva y quiero resaltarlo. Si hay algo que es cierto, que esa noticia no, pero algo que es cierto es que este país se le ha señalado que ha tomado medidas muy tempranas y eso se ha visto claramente reflejado en que la curva no se dio tan rápida como en países cercanos. Por ejemplo, Panamá es un ejemplo muy interesante porque ellos tienen una proporción mucho mayor inclusive de muertos. Pero en el caso nuestro, el hecho que hayamos hecho las cosas bien, un ejemplo que di el otro día, es como que jugáramos el primer partido bien y en el segundo tiempo del partido bajemos la guardia. O sea, que nos dejemos meter todos los goles que no nos metieron en el primer tiempo. Sí. Esto es importantísimo para todos. Si usted está en su casa y ya tiene esa sensación de que vamos bien, genial, pero aprovechémosla más bien para hacer las cosas bien al final, que es esta fase en la que estamos. ¿Debe continuar la gente en este aislamiento social, doctor? Correcto, Omar. No existe en este momento y no se ha dado ninguna libertad adicional por el hecho de que los casos nuevos sean menos. Vean que inclusive en las conferencias de prensa, y si vieron las de fin de semana, fueron muy puntuales. Tenemos tantos casos, pero tantos muertos. Tenemos tantos casos hospitalizados. Si ya estuviéramos en una fase un poco más tranquila, probablemente ni siquiera se nos informaría de cuántos hospitalizados están. Veamos lo diferente. ¿Por qué se nos sigue mencionando el paciente hospitalizado? Porque ese paciente fue un paciente que uno dirá, bueno, es que le tocó. No, no le tocó, es que en su curva era el paciente de riesgo que tuvo contacto con alguien y llegó al hospital. Vean qué importante. O sea, es un paciente que no llegó porque le tocó por la suerte, es porque tuvo contacto con alguien. Entonces, ese paciente se vuelve como la meta en este momento. Y lo he dicho anteriormente, si uno ve la curva de casos por día positivos, y eso lo dije hace 2 semanas, si vemos la curva de casos positivos, nos vamos a confundir. La curva que tenemos que ver es la curva de fallecidos
y la curva de pacientes hospitalizados, que curiosamente, hago la pregunta a todos que están en su casa, esa curva que vimos ahora los datos, la curva de hospitalizados no ha caído estrepitosamente. Al contrario, todavía tenemos pacientes hospitalizados y además los muertos, lamentablemente, en este fin de semana aumentaron. Que uno dice, pero doctor, son solo 2 casos. Son 2 personas que pudieron haber sobrevivido si no hubieran tenido contacto inicial. Entonces no los veamos como solo un número, sino una persona que falleció. ¿Por qué es esa curva a la que hay que prestarle más atención, doctor? Ve qué interesante. Cuando uno habla del fenómeno del coronavirus, explicábamos desde el puro inicio que el coronavirus era el 80% una gripe, ¿ok? Pero hay un grupo de pacientes que son los que se complican. Ese paciente es el que llega al hospital. O sea, si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿cómo sé yo cuáles son los pacientes severos en el país? Porque eso no lo vemos en las gráficas. O sea, no hablamos del paciente severo. Ese paciente es el que está hospitalizado. Ese paciente es el que está en cuidado intensivo. Entonces, cuando hablamos de las medidas sanitarias, se ha insistido muchas veces en que realmente esas medidas son para evitar que ese paciente severo no fallezca. De manera que si yo ahorita digo, no importa, Omar, tenemos solo 5 casos, relajémonos, no va a pasar nada, podría ser que estemos dándole una falsa expectativa a la población de que entonces puedo salir a la calle y nos pase la factura. Esa segunda ola que me comentabas con los pacientes severos y que los vamos a ver entonces con una curva con casos nuevos cada vez menor, pero más pacientes en hospitalización. Eso es lo que no queremos, que se nos pase la factura en el sentido de que no podamos atender a un paciente en un hospital y mucho menos que no tenga campo en una unidad de cuidado intensivo y ahí sí estemos de frente a una pandemia como ha sucedido en Italia, España o Estados Unidos. Doña Ana María Campos nos está escribiendo al Facebook, buenos días doña Ana, y dice ella que si usted podría explicar, doctor, si es cierto esto que también se está escuchando, que los fallecidos son por trombosis y no por neumonía. Ah, sí, esa pregunta, muchas gracias doña Ana María, porque eso tengo que explicarlo en dos escenarios. Primero que todo, lo dijimos desde el puro inicio, este virus es un virus respiratorio. Los virus respiratorios afectan el pulmón, lo inflaman y generan una neumonía. La neumonía usualmente la asociamos con bacterias, pero las neumonías se pueden dar por virus, que eso es un concepto muy lindo porque mucha gente dice, qué raro, un virus que da una neumonía. Puede ser una neumonía por virus. Y ese es el mecanismo por el que fallece un paciente. Me explico, si vos me preguntas a mí, ¿por qué fallece un paciente con coronavirus? Fallece por una neumonía severa. Ahora, en ese transcurso, especialmente cuando el paciente ingresa a una unidad de cuidado intensivo, se asocian otras complicaciones que ya muchos han leído también en internet y demás, donde se habla que puede haber lesión de hígado, puede haber lesión de riñón, y un paciente crítico, no solo con coronavirus, sino con otras enfermedades, también puede generar otras complicaciones como coágulos y demás. Trombos, que es la palabra que usó en la pregunta específicamente. Ha circulado en forma falsa, y tengo que decirlo así, falsa, inclusive en audios de hospitales en Italia. Me han llegado a mí al teléfono a preguntarme pacientes, doctor, ¿estos audios son reales? Audios que afirman que la enfermedad no es pulmonar, es una enfermedad por coágulos o por trombos. Eso es falso. Falso en el sentido de que expliqué ahorita, es un virus respiratorio que genera una neumonía y con la neumonía es lo que fallece el paciente. De la mano de la neumonía, cuando un paciente está en cuidado crítico, puede desarrollar otras cosas. Y de ahí que algunos han generado esa falsa teoría de que entonces no es que fallecen por el virus o una neumonía, sino que fallecen por los coágulos. Eso no es cierto. El virus genera neumonía, inflamación de todo el cuerpo, pero eso no es la explicación. Doctor, si bien es cierto, lo ha dicho incluso nuestro director Randall Salazar, lo ha dicho don Ignacio Santos, la mayor parte del país está acatando estas restricciones que nos han dado las autoridades. Sí. Esto genera ansiedad, ya lo hemos hablado sin fin de veces. Claro. Y no sé si sería tal vez atrevido preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo más vamos a continuar, estiman ustedes, guardados en la casa? Claro. Porque tal vez este es el tema que ahora uno dice, me voy a dar el chance o voy a ir a visitar a mamá, que tengo un mes de no verla, voy a ir a visitar a mis abuelos, que tengo un mes y medio de no verlos. ¿Por cuánto tiempo podría usted estimarlo? Voy a hacerte muy claro, Omar. El tiempo, ojalá lo tuviéramos en una esfera mágica para poder decir, bueno, a la semana 2 de mayo ya no va a haber casos. Me explico, eso sería lo ideal. Pero el tiempo real y la estimación va dándose según lo que comporta, cómo se comporta la curva. ¿A qué me refiero con esto? Hace 2 semanas teníamos el reto de Semana Santa, que claramente era un reto porque todos los ticos en Semana Santa, algunos tal vez un poco más religiosos, pero la mayor parte se van a vacacionar. Entonces era un reto porque había mucha posibilidad de exposición. Esta curva, aparentemente, según lo que vimos y con el comportamiento de muchos costarricenses, que como bien mencionabas, sí hicieron caso, es una curva que vemos que en estas semanas pareciera que se está manteniendo muy estable. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer diferente la publicación de esa falsa CNN. Si en este país no demostramos para las próximas 2 semanas un repunte dramático,
probablemente las medidas sanitarias van a tener que empezar a ser un poco más flexibles, en el sentido de que claramente las autoridades nuestras van a tener que sentarse a definir cómo van a permitir que nos reincorporemos a la actividad normal. Pero ve que importante, no es que el 30 de abril, amanecer 1 de mayo, todos para la calle. Eso no va a ser así, jamás. Porque vean que en este momento, en Italia, por ejemplo, que es uno de los países que más han sufrido este fenómeno, ya se está hablando que van a reincorporarse, pero van por porcentajes, así como lo hizo China, progresivamente reincorporándose. Eso significa que probablemente las primeras medidas son las últimas que se van a quitar. ¿A qué me refiero con eso? Pacientes de riesgo como adultos mayores y esas visitas a mamá, a mi abuelita, además, sí, eso probablemente sea lo último. ¿Por qué? Porque la base fundamental de este momento de la pandemia es que los asintomáticos todavía transmiten. Y entonces, volviendo al concepto, si yo permito que un asintomático esté en contacto con el paciente de riesgo, sí vamos a tener una segunda ola. Entonces, estas medidas probablemente ya para mayo, si alguien quiere tener en su caso un número mágico, para mayo, junio, es muy probable que tengamos mayor flexibilidad. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque vemos un comportamiento diferente. Pero si no hacemos caso, para mayo y junio no vamos a tener más flexibilidad, sino una segunda ola. Claro. Ese es el mensaje. Le entiendo entonces, doctor, que por el buen comportamiento, por habernos portado bien en Semana Santa, estamos cosechando estos resultados. Yo te lo diría así, Omar. Esa pregunta la podemos contestar la próxima semana. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque muchos hicieron caso, algunos hicieron fiestas en sus casas en Semana Santa, algunos inclusive se fueron para la playa, se quedaron en algunas casas, hicieron fiestas también. Entonces, como este virus nos lleva como 10 días aproximadamente de ventaja, esa pregunta la podemos contestar hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque puede ser que en esta semana, que vemos solo 5 casos por día, 5 o 6 casos por día, más recuperados, no veamos el reflejo de esos asintomáticos que todavía no han consultado y que van a llegar hasta la próxima semana. De manera que mucho cuidado con el concepto de entender como que, es cierto, lo hicimos bien en Semana Santa la gran mayoría, pero por un grupo pequeño esto podría cambiar dramáticamente. A propósito de esto que estábamos hablando de quedarnos en casa, Adri le está enviando, supongo que es, bueno, dice así en el Facebook, Adri, puede ser Adri o Adrián, perfectamente. Este televidente está enviándole esto. Bueno, doctor, si permanecemos siempre en la casa, aún así tenemos riesgo de que nos contagiemos en algún momento, o podría darse la bendición de que no nos lleguemos a contagiar del todo. Es una muy buena pregunta, Omar, porque estrictamente hablando, si nosotros estamos vos y yo, tal vez una tercera persona, en una casa y nunca salimos de la casa, que eso sería un extremo hipotéticamente curioso en este país, pero que se está dando en España y en Italia, yo puedo garantizar que estas 3 personas nunca tuvieron contacto con el virus en el momento que estuvieron en su casa. Pero, lamentablemente, en nuestro escenario, probablemente alguno de estos 3 va a salir de la casa porque tiene que ir por la comida o tendrá que trabajar. Y aunque muchas veces se dice, pero ¿será que entonces la persona que sale es la culpable? No es un culpable, es que es la dinámica normal de nuestra vida, implica que alguna persona pueda tener contacto. Y en un segundo momento, dije ahora, alrededor del 80% de la población va a tener contacto con el virus, aunque no se dé cuenta. Eso es inevitable. Cuando hablamos de que esta curva es inevitable, el contacto, es porque sí van a tener contacto directo o indirecto con algún asintomático. Entonces, la respuesta sería, en un hipotético que estuviera guardado que hiciera una cuarentena real, entonces sí, pero en este país no tuvimos una cuarentena real, no fue que nos obligaron a estar en nuestras casas encerrados, tuvimos posibilidad de movilizarnos, de manera que en este país muy difícil confiarse y pensar que si estuve en mi casa no lo tuve. Mario Muñoz hace un comentario que me parece muy interesante, doctor. Dice, considerando que la mayoría de pacientes presentan síntomas 5 o 6 días después, en un esfuerzo por mantener a flote tanto la salud como la economía, ¿qué tan descabellado suena un confinamiento intermitente? Lo dice entre comillas, donde una semana fuera tan restrictiva como la Semana Santa y la semana siguiente fuera tan libre como lo es hoy día, considerando los números que hemos visto después de la Semana Santa. ¿Qué tan descabellado suena que haya un confinamiento intermitente? Sí, no es descabellado, pero tenemos que estructurarlo bien. O sea, no es el hecho de que una semana no salimos, una semana un poco más. ¿De qué depende eso? Lo que une la cadena de la forma como se flexibiliza es la posibilidad de detectar fenómenos de pacientes asintomáticos, que es lo que ya nuestras autoridades están haciendo, con lo denominado los famosos clusters, o sea, posibles pacientes o lugares donde puede haber más concentración. Eso no es nuevo, eso no lo inventamos nosotros, se inventó o se diseñó en la primera estrategia que desarrollaron países como Corea del Sur, donde identificaban zonas de mayor exposición. Entonces, esa intermitencia va a depender, número 1, de la cantidad de casos nuevos, que sería una variable a favor de la hipótesis de ese televidente, y que estoy de acuerdo con él en eso, pero va a estar limitada por la capacidad de detectar los clústeres. Por ejemplo, si yo hago esa estrategia, y hagamos un hipotético de que Desamparados, por ejemplo, tiene muchísimos casos, no lo puedo hacer en Desamparados.
O sea, Desamparados va a tener una limitación porque tiene más casos, entonces no puedo ser tan flexible como podría ser en otro cantón. Sí, Verónica Jiménez, doctor, dice, la inquietud que tengo es con relación a los niños. Veo que hay muchos casos de niños y no hay mucha información sobre eso. Aquí en el programa hemos hablado bastante del tema de los niños, pero me gustaría que usted le recuerde a ella, doctor. Claramente, como bien mencionabas, hemos tenido acá entrevistas completas para hablar de solo el tema de niños, pero recordemos que el virus en niños, por estadística primero, por lo que primero se identificó en China, en países como Italia y España, que son más viejos que nuestra población, casi no tenemos datos en niños. Pero no significa que no se puedan ni infectar ni transmitir tampoco el virus. Y además, si vemos en nuestro país, hemos tenido casos inclusive que están hospitalizados o que han tenido complicaciones severas. O sea que no debemos bajar la guardia en el sentido que como son niños, aunque claramente por una cuestión científica, técnica, se sabe que tienen una respuesta diferente, no es una variable para decir, bueno, voy a bajar la guardia. Siempre hay que tener cuidado con los niños. José Valverde dice que la mamá tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué cuidados y qué riesgo tiene ella si se contagiara del virus? Ella tiene tratamiento y lo sigue al pie de la letra. Hipertensión pulmonar, para explicarles a todos en su casa, porque hipertensión usualmente lo asociamos con la presión arterial que llamamos de la medición que se hace o que padecen muchos pacientes. Hipertensión pulmonar es la presión del corazón derecho. Eso es una enfermedad pulmonar. Viene a ser igual que asma, que el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Es exactamente igual. Es un paciente de riesgo por el tema pulmonar. Y es una paciente que tendremos que monitorizar, digamos, si está con síntomas, que consulte en forma temprana. No pueden, digamos, jugarse el chance que sea algún síntoma leve y que se quede en su casa. Sí. Le pregunta Caro Morales, ¿cuándo cree usted, doctor, que se puedan abrir las piscinas nuevamente? Ok, Caro, esa pregunta, y la voy a ampliar. Piscinas, restaurantes, zonas de recreo, fútbol, plazas, porque aquí este es un país que le encanta el deporte como el fútbol, otros deportes también, tal vez de contacto, etcétera. Todo ese tema se va a dar en una forma progresiva y probablemente va a depender de que se nos permita estar en más contacto unos con otros, pero eso no va a ser tan rápido. Suena un poco triste, digamos, que lo diga así, como que no quiero darte una falsa alegría de que va a ser la próxima semana, jamás. Probablemente nos va a tomar un par de meses, si no es que es un poco más, para tener la capacidad de estar en contacto unos con otros en deportes o piscinas y demás. Si ya lo hicimos un mes, yo creo que podemos seguir extremando esto, doctor. Obviamente, en el plano deportivo es más sencillo decirlo, ¿verdad, Omar? Porque uno hablará de que, bueno, es un deporte, es mi entrenamiento, lo puedo hacer en casa. Tal vez el tema que se vuelve un poco problemático cuando uno dice, bueno, puedo aguantar un poco más, es el plano de trabajo, ¿verdad? Que eso, créame que esa es la prioridad y así es de nuestras autoridades a nivel nacional, porque la balanza tal vez con el deporte es más sencilla. Yo te digo, Omar, tranquilo, no salgas a correr hoy, aguantate, podemos aguantar 3 meses y entrenamos en la casa. Pero el tema económico sí es importante y es una variable que hemos considerado y se ha considerado para definir cuándo sale la persona. Vamos a cerrar la entrevista, doctor, con un vídeo que nos está enviando don Ovidio, con respecto a el aumento de los casos de contagio y la proporción con respecto a los asintomáticos. La escuchamos. Don Ovidio, buenos días. Buenos días, mi nombre es Ovidio Wiltres. La pregunta para el doctor que tengo hoy es si aproximadamente tenemos un 50 o 60% de infectados no sintomáticos en el país y que supuestamente están deambulando por las calles contagiando a muchas personas. Entonces, ¿por qué es que los contagios no aumentan en esa misma proporción? Gracias, don Ovidio. Que tenga un bonito día. Muy buena pregunta porque, como bien dice don Ovidio, si tengo tanto paciente asintomático que podría transmitirlo, ¿por qué no lo veo reflejado en los números de todas las pizarras o los conteos que vemos día a día? Porque precisamente, don Ovidio, ese número sigue siendo el mismo entre asintomáticos. O sea, un asintomático lo transmite a otro que podría ser asintomático y no va a consultar, precisamente porque en este momento nuestro protocolo de detección se basa en el paciente que consulta. O sea, el paciente que llega al centro de salud, que va al hospital porque se siente mal, sea con gripe o síntomas severos. Entonces siempre vamos a tener ese factor de algún grupo de pacientes que, aunque están transmitiendo, no van a llegar. De ahí a que ustedes vean que ahora se está identificando, tal vez buscar algunas zonas donde pueden estar aglomerados, identificarlos al azar. ¿Por qué? Porque no podemos ir uno por uno por las calles de San José o de Alajuela o de Heredia, identificando asintomáticos. Son estrategias que se han planteado en otros países, pero en este país no ha sido la política porque precisamente con las medidas que se tomaron en forma temprana, hemos visto que el comportamiento ha sido el que ustedes ven todos los días, que es un número menor de casos positivos y que casi podemos afirmar que el número de recuperados ha ido multiplicándose en base a esa misma curva.
pero entonces tal vez no es una estrategia adecuada y quiero dejarlo claro, no es que no puedan transmitirlo, pero no los identificamos porque no están llegando a consultar. Y este es un tema, doctor, en el que hay que estar atentos todos los días al reporte y a la actualización que están dando las autoridades de salud, con la esperanza de que hoy al mediodía no haya un salto en esta curva. Correcto, o sea, así como hablamos de que todos los días prácticamente todo el país está esperando la noticia de qué cantidad llega nueva, yo les diría, y repito, lo dije ahora al inicio, que además de fijarse en el número de casos nuevos, el número total, por favor fíjense en la cantidad de hospitalizados, si es que va hacia la baja, que eso es una buena medida para saber que vamos mejor, y también en la cantidad de fallecidos, porque aunque digamos que solo uno, si hoy tenemos un caso nuevo, fallecido, créame que es una llamada de atención para todos en su casa de que aunque ya pareciera que la curva va en una estabilidad, si tenemos más fallecidos no estamos en un momento para decir cantamos victoria, jamás. Por eso le digo, si tenemos más casos hospitalizados o pacientes que no salen de hospital, la curva no está mejorando. Cerremos con su recomendación puntual, doctor. Yo diría, Omar, que en este momento que vamos acercándonos casi al segundo mes probablemente de estar en contacto con el virus, lo mismo que hablábamos al inicio de un fenómeno que es una pandemia, sigue aplicando. Las medidas que hemos tomado en nuestro país nos deben hacer sentirnos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque hemos logrado manejar una curva diferente a la región, inclusive a Latinoamérica. Pero eso no significa que usted tenga que confiarse. Sigamos acatando las medidas, quédese en su casa, no traten de burlar la restricción sanitaria y por favor sepamos que cuando se nos dé el visto bueno va a ser en forma progresiva y acatémoslo en esa forma también porque esta es la manera como superamos todos esta pandemia. Y yo creo que, bueno, le robo a usted las palabras y la idea, doctor. Costa Rica lo ha estado haciendo bien. Claro. Los ticos nos caracterizamos por, por concentrarnos, por decir y volvernos un equipo como país. Claro. Y este tipo de noticias deben servirnos como un buen aliento y como una buena motivación de que lo estamos haciendo bien. Y creo que el llamado también en casa es continuemos haciéndolo y continuemos concentrados. Creo que aquí la palabra estar concentrados, estar enfocados, nos ayuda todavía a visualizar la meta de que en algún momento las autoridades digan, ya pasamos. Correcto. Yo diría, y la invitación que le hacemos a todos es que, y es una comparación muy real, así como nos hemos unido como país cuando tenemos actividades deportivas, por ejemplo, para un mundial de fútbol, que todo el país está sintonizado, o probablemente la gran mayoría, en este momento hemos logrado sintonizarnos en un tema de salud pública. Ve qué interesante. No en fútbol, no en un deporte, no en algo que tal vez va a pasar, sino en un tema de salud pública. Y Costa Rica eso sí lo va a hacer y lo vamos a tener en unos meses como una gran noticia. Ha logrado generar un gran ejemplo para muchos países, pero tenemos que mantenerlo, no aflojemos, porque precisamente esta fase es la fase crítica. Como decía ahora, vamos en una carrera. Si no cerramos bien la carrera, nos puede pasar la factura. Entonces, es importante entenderlo y es un gran fenómeno, pero tenemos que tenerlo claro. Algo que quisiera que nos quede claro, doctor, es que usted antes de irnos, que nos actualice en el panorama que está en los centros de salud. Hace un mes se hablaba de que, que había un 80% ya de la capacidad. Claro. ¿Cuál es ahorita el panorama actual y el peligro de que esto se sature? Vamos, es interesante, Omar. Realmente la capacidad, digamos, de instalada, o sea, la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud se mantiene exactamente igual. O sea, muchos dirán, pero entonces, ¿qué significa? ¿Que no hubo medidas para que podamos recibir más pacientes? No, eso es lo normal. Pero, doctor, para cerrar ya, bueno, lo decía usted hace 3 minutos. Se me adelantó, ve lo que mencioné ahorita y lo repaso. Vean qué importante y qué lamentable, esto es noticia dinámica porque este virus es dinámico. Les decía ahora, no nos confiemos y no hay mejor ejemplo que esto que acabamos de escuchar. Lamentablemente y realmente es muy triste saber que un costarricense más fallece por el virus. Eso es lo importante, no que hay menos casos nuevos, es que están falleciendo pacientes y vean que la curva no se cerró, o sea, no es como que hoy ya no hay casos. Al contrario, tenemos la noticia de un paciente más que se suma a esa lista de pacientes que fallecen y esa es la llamada de atención. Realmente no es solo confiarnos, es tener claro que una persona cercana a usted puede fallecer y eso es lo que estamos buscando, que acatemos las medidas. Por favor, quédese en su casa. Ese es el mensaje del doctor Carlos Estrada Garzona. El número de teléfono le aparece en pantalla, 2208-8314, para que usted consulte con el doctor. Y también el doctor pone a su disposición sus redes sociales, donde ha estado brindando consejos diarios sobre este tema. Y es doctor. Punto Estrada Garzona, como el apellido, correcto. Okay, doctor Estrada Garzona, entonces. Doctor, muchas gracias. Como siempre, para hacer... Pronto nos estrecharemos la mano. En algún momento. En algún momento. En algún momento. Ya falta poco, doctor. Ya falta poco.